Señor, no hay nadie como tú, te glorificamos, te exaltamos. Eres nuestro Señor más que suficiente. Eres todopoderoso, Señor. Tu mano, tu poder, Señor, nos guía. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Y esta mañana donde nos podemos, Señor, rendir, Señor, a ti, Espíritu Santo, podemos derramar nuestra vida delante de ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú, Señor, que nos consuelas, Señor, nos alientas, nos das paz, nos das seguridad, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu amor, Señor, está con nosotros, cubriéndonos cada día, Señor. Tu fidelidad, Señor, es para siempre, Señor. Es grande. No hay nadie como tú, Señor. Eres glorioso, eres poderoso, invencible, Señor. Esta mañana te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Nos gozamos en ti, Señor. Sabemos que tú estás ministrando, Espíritu Santo, en cada hogar, en cada situación, Señor. Señor, tú eres nuestro río, Señor, de gozo, de paz. Glorioso, Señor. Tú eres nuestro amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, fuego abrasador, haz tus maravillas hoy en mi corazón. Hoy un poco más anhelo, Señor, transformes mi vida aún más a imagen de Dios. Espíritu Santo, fuego abrasador, fuego abrasador, haz tus maravillas hoy en mi corazón. Hoy un poco más anhelo, Señor, transformes mi vida aún más a imagen de Dios, en olas de amor desde mi interior. Espíritu Santo, tu obra, Señor, río sanador de amor. Ahí donde estás, díselo a Él, deja que Él ministre tu vida en esta oración. No sabemos por qué estás pasando, qué dificultades estás pasando, pero Él sabe, Él prometió estar con nosotros hasta el fin,
Él está con nosotros, nos guía a toda verdad, nos lleva a toda verdad. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sanador. Oh, bendice alma mía. Espíritu Santo, fuego abrasador, haz tus maravillas hoy en mi corazón. Hoy un poco más anhelo, Señor, transformes mi vida aún más a imagen de Dios, en olas de amor desde mi interior. Espíritu Santo, tu obra, Señor, río sanador y liberador, aviva mi alma. Fluye, Dios de amor, en olas de amor, en olas de amor, desde mi interior. Espíritu Santo, tu obra, Señor, río sanador y liberador, aviva mi alma. Fluye, Dios de amor, fluye, Dios de amor, desde mi interior. Fluye, Dios de amor. Espíritu Santo, oh, podemos ver, Señor, tu abrazo, tu fuego abrasador. Oh, poco más de ti, Jesús. Podemos ver tus maravillas, estás obrando, no estás lejano, estás aquí conmigo. A donde quiera que yo voy, tú estás ahí, tú estás ahí. Oh, en el desierto tú estás allí, en la prueba tú estás ahí, estás conmigo. En el gozo tú estás ahí, en la abundancia tú estás ahí. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, tu obra, Señor, río sanador y liberador, aviva mi alma. Fluye, Dios de amor, fluye, Dios de amor.
estás fluyendo, Señor. Tú fluyes, estás fluyendo. Oh, Señor, te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí estoy, sin ti no voy. Quiero sentirte, quiero escucharte. Eres la luz guiándome al lugar de eterna paz al fin. El tema de hoy, pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Está basado en Marcos 4:35. Leamos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta increíble experiencia sobrenatural del Señor Jesús, calmando la tempestad por amor a sus hijos, nos habla del dominio que Él tiene sobre la naturaleza. Y esto solo es posible porque Él es el creador de todas las cosas. Toda la creación le obedece. Leemos en Job capítulo 9 versículo 8. Dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es demasiado importante esto, pues eso significa que aquel que se hizo nuestro Señor, nuestro Rey, aquel que tiene en su mano nuestra vida como propiedad, pues no hay nada imposible que no pueda hacer por aquellos que le confiamos nuestra vida. Él mueve la naturaleza, Él hace crecer en el desierto, Él trae luz sobre las tinieblas por amor de sus hijos. Dice la Escritura: al que cree, todo le es posible. Él vive y desea hacer siempre el bien sobre sus hijos. Y si tiene que mover la creación por causa nuestra, lo hace. Ese es su grande amor. Hechos 10:38 nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y escuche esto, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas,
El problema no está en Él, porque en Él solo hay bien para nosotros. Lo que el Señor insiste y persiste es que le creamos, que confiemos totalmente en sus palabras, en su amor. Así que el problema está siempre en nosotros. No debemos buscar el culpable en ningún otro lado, somos nosotros. No recibimos porque no creemos. O pedimos no para hacer su voluntad, sino para gastar en nuestros propios deleites. Santiago 4 lo dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jesús hace esta acción sobrenatural de calmar la tempestad. Los apóstoles tienen a Él, aunque dormido en la popa de la barca, al Señor Jesús. Pero la tempestad los tiene atemorizados, amedrentados, temen por su vida. Su confianza está derrumbada por lo que están viendo. Están siendo guiados por vista, no por fe. Lo malo de esto, lo que no excusa a los apóstoles por su comportamiento lleno de temor, está en el hecho que unos momentos antes de subir a la barca, estando en tierra, venían de ver una de las mayores experiencias descritas en la Biblia del señorío del Señor. El poder y la deidad de nuestro Señor Jesucristo manifestado en un milagro extraordinario. La grandeza, la majestad de aquel a quien seguían los apóstoles estaba hecha manifiesta no solamente por sus palabras, sino por sus hechos contundentes. Veamos qué fue lo que pasó momentos antes de iniciar esta travesía por el mar. Lo encontramos ahí en Juan, el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que le había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Encontramos a Jesús predicando en el desierto a una gran multitud. Llevan horas y horas escuchando al maestro, pero este nota que el cansancio y el hambre están dominando a la multitud. Por supuesto que Jesús sabe lo que hay que hacer. Él sabe lo que está pasando. Les va a dar de comer. Él tiene la misericordia suficiente y el poder para hacerlo. Pero escuchen, pero como la vida del Señor Jesús tiene un solo propósito, una sola meta, la reconciliación del hombre con el Padre a través de su sacrificio en la cruz, pues todo lo que enseña Él, todo lo que vive, todo lo que hace, siempre lo conduce hacia la cruz. Aunque con sus sanidades, prodigios y milagros bendice a la multitud, el propósito de esos milagros es que crean y acepten la obra de la cruz. Ahí lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 11, después del milagro de convertir el agua en vino. Dice ahí en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Él no hizo el milagro de convertir el agua en vino solamente para satisfacer la necesidad de muchos, era para que creyeran en él, para que empezaran a mirar lo que venía, la obra de la cruz. Pero antes de la cruz, escuchen esto, antes de la cruz, antes de la resurrección, el Padre le dio a Jesús una obra para hacer. Durante 3 años de su ministerio tenía una obra que terminar, una obra puesta por el Padre, y esta obra sería terminada antes de la cruz del Calvario.
Vea lo que dice Juan, el capítulo 17, lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús o la última oración. Allí en el versículo 4, mire lo que dice el Señor Jesús, la última oración antes de la cruz. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Mira, ahí está diciendo que él acabó una obra que el Padre le dio y todavía no había llegado a la cruz. Y dice ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y escuche cuál es la obra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La obra que el Padre le dio antes de la cruz de Calvario es los 12 apóstoles. O los 11, ya sabemos qué pasó con Judas. Todo lo que sucedía a su alrededor, todo lo que él obraba, tenía el propósito de formar en sus apóstoles la dependencia total de él. Y con su resurrección y la venida del Espíritu Santo, hacerlos sus ministros veraces y base, ellos como base para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que por supuesto él va a darle de comer a la multitud, pero antes de hacerlo va a trabajar una vez más en sus discípulos. Ve a la multitud con hambre, les va a proveer, pero sus discípulos son su prioridad. Él dijo en Mateo 26, el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Son su prioridad los apóstoles, porque en la mira de Jesús está la cruz del Calvario que trae la verdadera sanidad. Está en la mira del Señor Jesús y la meta, la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario viene la liberación verdadera, la libertad perpetua, no una sanidad efímera, no darles de comer solo por alimentarlos un momento, no. Él siempre tiene en la mira la cruz del Calvario, porque la muerte aún en la cruz del Calvario va a ser derrotada. Allí va a haber, como les dije, liberación eterna. Satanás sería destruido en la cruz del Calvario, así que la meta siempre es la cruz del Calvario. No hay nada que libere, sane, reconcilie a los hombres sin la cruz del Calvario. Así que en este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él se les va a revelar un poco más a sus discípulos. Así que no es solo darle de comer a la multitud, es el propósito que Él tiene con sus discípulos. A los discípulos los está forjando para la obra de la redención. Ellos, los discípulos, en el poder del Espíritu Santo, son la base del comienzo y revelación del misterio de Cristo escondido en las generaciones pasadas, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, entonces va a comenzar, y antes de darle de comer a la multitud, empieza a trabajar con los apóstoles y llama a Felipe, uno de sus discípulos. Los otros, lo revela la Biblia, estaban cerca escuchando. Y dijo a Felipe, Juan capítulo 6, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe apenas estaba conociendo al Señor, así que aunque ya le había visto hacer milagros, el Señor quería llevarlo a una nueva dimensión, a que Felipe supiera que estaba tratando con Dios mismo y no con un hacedor de milagros, de simples milagros. Felipe, junto a sus hermanos, los discípulos, debía saber que estaba frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, frente a la vida eterna, frente a Dios mismo.
Pero la respuesta de Felipe a la pregunta de Jesús muestra dónde iba Felipe en este proceso de conocer al Señor. Y ahí en Juan 6 le dice el Señor: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta de Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Todavía Felipe no tenía revelación. La experiencia en su respuesta era que todavía no se daba cuenta que andaba con el Creador, el Dios mismo, a quien no le era imposible hacer las cosas. Bueno, querido maestro, no hay suficiente dinero para alimentar a esta multitud. Las ofrendas están un poco bajas. Si leemos el mismo texto en Mateo, dice lo que los otros discípulos le propusieron a Jesús. Ahí en Mateo 14:15 dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Todos los discípulos participaron en esta recomendación de que la multitud se les arreglara por sí misma. Sus necesidades inmediatas, su comida y su bebida, que cada uno fuera y respondiera por sí mismo. Es decir, Señor, mándalos a que se sustenten ellos mismos y que bueno, regresen más tarde o mañana a escuchar estos hermosos sermones que tú das. Otro de los discípulos siguió opinando. Ahí en Juan 6:9 dice: aquí hay un muchacho, Andrés, uno de los discípulos dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Para tantos. Pero no sé qué pensarían los apóstoles, o si se pusieron de mal genio y murmuraron contra Jesús cuando escucharon la siguiente orden del Señor Jesús. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Qué creen que pensaron ellos? Esta multitud tiene hambre, tiene sed, ¿por qué no los envía? ¿Cómo los tiene aquí y ahora los manda a recostar? Pero sucedió lo increíble, un increíble milagro. Ellos tomaron los 5 panes y los 2 peces. Jesús les dijo: tomen los 5 panes y los 2 peces, tómenlos y llévenlo a la multitud. Pues me imagino la primera reacción de ellos: 5 panes, 2 peces, pero hicieron algo extraño, algo extraordinario. En medio de su ignorancia, obedecieron al Señor Jesús. El principio del grano de mostaza. Tomaron los 5 panes, los 2 peces, le dieron a los primeros en la multitud. Y cuando miraron a la canasta, estaban ahí de nuevo los panes y los peces. No logro imaginarme lo que sentían en su corazón, una ardiente sensación de lo sobrenatural. Estaban siendo transformados de una manera impresionante. Estaban viendo ese milagro tan increíble. Volvían a tomar los panes, los peces, los repartían, miraban hacia la canasta y seguía llena la canasta. Estaban siendo llevados de lo carnal que eran, de la carnalidad, a lo espiritual, a lo sobrenatural. Juan 6:11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el milagro: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El milagro siguió hasta el final. El asombro de los discípulos. Estaban impresionados, tan fascinados,
que su boca comenzó a confesar a un Jesús divino, a un Jesús rey, a un Jesús que estaban esperando, al Mesías que estaban esperando. Ellos en Juan 14 dicen, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Empezaron a confesar a un Jesús divino, a un Jesús que les iba a llevar a descubrir que era el mismo Dios caminando y viviendo con ellos. Bueno, después de esta sobrenatural experiencia, pues esperaríamos que la confianza en Jesús sería su diario vivir. Cualquiera pensaría que el tener a Jesús ahí todo el tiempo orando, pues la respuesta sería de una fe pura, una confianza absoluta, que cambiaría todo en sus vidas. Pero no fue así. Ahora se termina esta maravillosa experiencia de la multiplicación de los panes y los peces. Llegó la noche y Jesús despidió la multitud. La mayoría se fue a casa, miles se fueron sanos, liberados, transformados en su cuerpo, sus enfermedades, en su alma, con su dolor en el corazón, de pronto una destrucción, un hogar destruido, pero cuando se fueron recuperando hogar, familia, salud, pero se fueron sin Jesús. Pero otros, además de sus apóstoles, decidieron quedarse ahí con Jesús. En Marcos, el capítulo 4, versículo 35, volvemos a retomar el texto inicial. Aquel día, cuando llegó la noche, terminó la multiplicación de los panes y los peces, Jesús está a la orilla del mar y les dice, ¿saben? Pasemos al otro lado. Y comienza una nueva experiencia de Cristo. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ellos, se suponen, venían llenos de confianza. Creemos que ya están confiando al 100% en el Señor Jesús. Así que esa orden debería ser su prioridad, su confianza, su ver con la mirada de Jesús. Ya no por vista, ya se habían equivocado, pero ya no por vista, sino por fe. Dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Jesús se sube en la barca, va a la proa y producto seguramente del cansancio de atender a toda la multitud todo el día, se recuesta y se duerme. Se duerme. Esta hora es nuestro bello Jesús, está en silencio total. Parece que no escucha. Dormido, parece que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Pero no está dormido. Está dormido, pero realmente no está dormido, porque Él dio una palabra: pasemos al otro lado. Es su palabra la que se mantiene y persiste. Como lo leímos, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ya lo dijo. Nada ni nadie detendrá lo que ordenó, aunque esté como en silencio, aunque esté como dormido. Sus apóstoles, seguramente cansados también del ajetreo de la multitud, lo mínimo que podían hacer era recostarse con Jesús. Pero viene la desgracia. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La desgracia no está en que se haya levantado esa gran tempestad de viento. Esa tempestad de viento que hacía que las olas se encresparan y amenazaran con hundir la barca. La desgracia no es la tempestad. La desgracia no está en que Jesús parezca dormido, que parezca que guarde tanto, parece que guardara tanto silencio y que pareciera que no le importara lo que la poderosa tempestad estaba haciendo
o cómo estabas echando la barca. No, la desgracia no está ahí. La desgracia está en que ellos volvieron a poner la mirada en las circunstancias, en el lugar donde se encontraban, en los amigos sus amigos, los otros apóstoles que gritaban y se quejaban. La desgracia está en pensar que Dios nos va a dejar en medio de la tempestad, en medio del camino. La desgracia está en creer que si no ayunamos y no oramos, clamamos cuando estamos en tempestad, entonces Él nos va a dejar hundir. No, el Señor dijo, pasemos al otro lado. Esa fue su palabra. Esas palabras no son solo para este milagro, no son para el milagro que estamos leyendo, no son para ese milagro, es el diario vivir, la vida constante del creyente, porque en la cruz del Calvario el Señor ya dijo, pasemos al otro lado. Él siempre será bueno con nosotros, aunque suframos más de la cuenta por nuestra incredulidad, aunque tengamos que sufrir la enfermedad, aunque la tempestad y las olas golpeen y amenacen hundir mi vida, aunque no atender a su voz, sin embargo, cuando no lo atiendo, Él sigue obrando misericordia sobre sus hijos, pero va a traer consecuencias, pero Él no nos va a dejar hundir. El versículo 39 de Marcos 4 dice, y levantándose reprendió el viento, dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el viento y la tempestad se detuvo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. No había necesidad de detener la tempestad. No había necesidad. Porque la tempestad fue la voluntad del Señor. Con o sin tempestad, Jesús va en la barca en nuestra vida. En nuestra vida Él está. No podemos estar siempre tratando de salir de la tempestad. Mientras estemos en este mundo, nos acompañarán las dificultades. Las olas poderosas nos golpearán. No importa la calma, escuchen, no importa la calma o la tempestad, siempre nos sacará al otro lado, porque lo digo, siempre lo hará, siempre nos levantará para ser felices. Con tempestad o sin tempestad, ya hay una orden sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre la necesidad, sobre la enfermedad. Nada ni nadie evitará que pasemos al otro lado, nada ni nadie. ¿Qué hacemos creyendo que si le rehuimos a la tempestad y el Señor calma la tempestad, entonces el mar quieto es lo que nos trae paz o felicidad? No, el mar puede estar tranquilo, y no hay nada. La tempestad puede venir terriblemente, y llegamos al otro lado. Sea la tempestad o la calma, ya no tiene ningún sentido estar orando por eso, sino estar confiados en lo que Él nos dijo. Con tempestad o sin tempestad, vamos a pasar al otro lado. Ninguna enfermedad podrá detener el pasemos al otro lado de la salud. Ninguna. El diablo no nos puede oprimir, y si nos oprime, Él no logrará evitar que pasemos al otro lado de la liberación. Todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario nos hará pasar al otro lado. Esta pandemia, esta tempestad no evitará que todos los que confían en el Señor pasen al otro lado. Nada evitará que seamos más que victoriosos. Algunos, la tempestad del coronavirus hará que pasen a la eternidad victoriosa, donde ya no hay muerte y dolor, a la presencia eterna del Señor. No evitará, ya nada nos podrá derribar.
Quizás los que quedemos, si Dios lo permite, tampoco nada evitará que pase esta pandemia. Nada lo evitará. Nuestra mirada debe estar clavada en el pasemos al otro lado de Jesús. Viene, está a la puerta la tan esperada vacuna, porque ninguna enfermedad ni dolor detendrá nuestra peregrinación sobre esta tierra en las manos del Salvador. Pero la desgracia está en sufrir más de la cuenta, el temor, el miedo aterrador, en que muchos se quedaron en la tempestad. Ven un futuro sombrío en las olas, ven levantándose día a día tempestades y no hacen sino quejarse, porque se les olvida lo que Jesús dijo. Se les terminó la esperanza. Ya no ven a Jesús por ningún lado. No se dan cuenta que no necesitan ya respuestas a nada. Jesús lo hizo todo ya en la cruz del Calvario. Aunque parece que a veces guarda silencio, aunque pareciera que no escuchara, debemos saber que ya no necesitamos respuestas, porque Él mismo la respuesta para todo. En Él está todo lo que necesitamos para ser felices. En la necesidad, Él nos dice que no nos preocupemos porque hemos de comer, vestir o beber. Que mejor nos dediquemos a disfrutarlo Él, su justicia, y Él se hará cargo de nuestras vidas. ¿A qué nos debemos dedicar? Él dijo, tranquilo, no habrá hambre para usted, no habrá sed, no estará desnudo, yo me encargo de eso. Yo le digo, ya pasó al otro lado, yo respondo por su vida, yo soy ahora el Señor de sus necesidades, no es usted, soy yo. En nuestra enfermedad, pues Él nos dice que por su llaga ya hemos sido sanados. En la opresión, Él nos dice que destruyó al diablo y sus mismas obras, y que ya Satanás no nos puede hacer daño porque es un enemigo destruido. En la tristeza o la tribulación, Él nos dice que Él mismo nos consuela con su Santo Espíritu. Él es el gran consolador. En la persecución, dice que Él es nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro vengador. Él dice que en Él vivimos, que en Él somos, que en Él andamos. No les dijo, pese a la tempestad, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿De qué se preocupan de la tempestad? ¿Por qué le tienen miedo a la tempestad? ¿Por qué le tienen miedo? No importa la tempestad, vengan y reposen conmigo en medio de la tempestad. La desgracia, mis queridos hermanos y hermanas, está en caminar por vista, no por fe. Y ellos ahora van a dejar el temor de la tempestad. El Señor les está enseñando a dejar el temor de la tempestad para tener temor de Él, respeto de Él, abrazo de Él. El temor del Señor es mi fortaleza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, mire, ahora el Señor lo lleva un paso más a confesar el poderío del Señor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos, hay que quitar la mirada, el oído, las manos de aquel hermano o hermana, o si somos nosotros mismos quienes traemos mensajes de temor, mensajes de la tempestad, de las olas que se levantan. Hay que quitar la mirada de las circunstancias, de los lugares, de las personas. Estamos viviendo momentos muy duros para la humanidad, pero nuestro mensaje es: nada ni nadie va a detener que pasemos al otro lado. Siempre saldremos avantes porque el Señor lo dijo. Terminemos con el siguiente texto de 2 de Corintios 4.
Es maravilloso leerlo. ¿Cómo vamos a confiar y a mirar la tempestad, lo que nos pasa, si este texto nos dice que somos vasos de barro, frágiles, fáciles de quebrantar? Pero mire lo que dice 2 de Corintios 4, comenzando por el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y escuche, la tempestad es voluntad de Dios también en nuestra vida. La tempestad, pero como nosotros quitamos la mirada de la tempestad, podemos vivir en paz en medio de la tempestad. Miren lo que dice el versículo 8 de 2 Corintios 4, que estamos atribulados en todo. Dios quita la tribulación. ¿Será que un cristiano no va a tener tribulación? Aquí dice la Biblia, el apóstol Pablo, atribulados en todo. Imagínense, ha habido épocas en nuestra vida que todo nos viene una tribulación por todo, en cada cosa, la parte física, la salud, la economía, los hijos, la familia, por todo lado, que estamos atribulados en todo. Pero cuando no ponemos la mirada en lo que vemos, sino en Cristo, entonces mire lo que dice el apóstol Pablo, mas no angustiados, atribulados en todo, tempestad, pero no angustiados, en apuros, pero como tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, levantando nuestra fe, pues no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, mire, la tempestad es algo normal en los cristianos. La Biblia nos habla del sufrimiento, pero en la confianza del Señor es lo que nos lleva a ver la vida y vida en abundancia, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí en medio de la tempestad, del apuro, de la persecución, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Versículo 16, 2 de Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. ¿Qué le estaba pasando a los apóstoles en la tempestad? Por poner su mirada no en Cristo, sino en las olas, en los problemas, en las dificultades. Pero Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, porque esta tempestad, estos momentos de pandemia, estos momentos difíciles, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Conocer al Señor aún más, pasar de la carnalidad a lo espiritual.
Y terminamos con el versículo 18 de 2 de Corintios 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pasemos al otro lado. No la tempestad, no las olas que amenazan con romper la barca, romper mi vida. No, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas. No tengamos más charlas con nadie, no peguemos más cosas que hablan de lo que está sucediendo. Vamos a salir de esta muy bien librados. Sea que partamos con el Señor o que nos quedemos, vamos a salir muy bien, porque aquel que nuestro Señor dijo en la cruz del Calvario que ya habíamos pasado, no dijo vamos a pasar, ya pasamos al otro lado, ya pasamos, ahora le pertenecemos, su señorío es sobre nosotros, somos su propiedad, hemos sido comprados a precio de sangre, y ni una tempestad, ni las olas que se pican y se levantan y tratan de destruir mi vida, nada de nada me podrá separar del amor de Cristo. Amén y amén. No hay nadie como Él, como nuestro Señor. No importa lo que estemos pasando, lo que está a nuestro alrededor, el Señor está allí y Él es digno de ser alabado, ser exaltado, sobre todo los siglos de los siglos. Amén. Hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Vamos con nosotros. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y eres digno de gloria. Oh. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos gloria y honor. Sobre el cielo y la tierra eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir Toda adoración, todo el honor sea a ti. Dilo con nosotros. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación.
eres digno de gloria, de honra, de alabanza y de adoración, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Eres merecedor, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor.